¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. El líder de Behemoth, Nergal, criticó una vez más a las personas que aún son escépticas sobre la vacuna COVID-19. El músico, que hizo público el mes pasado el hecho de que recibió una vacuna de refuerzo de la vacuna contra el COVID, se dirigió a su Instagram el martes 14 de diciembre para compartir un mensaje en video en el que se le puede ver luciendo una titulada vacuna romana, básicamente una camiseta que representa a Jesucristo en una cruz siendo atravesado por un soldado romano. En el video se le puede escuchar diciendo: chicos, ya que todavía hay una gran cantidad de gente escéptica acerca de las vacunas y definitivamente de igual manera hay demasiados covidiotas por ahí, quiero que presten atención a este diseño en esta hermosa camiseta. Mira eso, vacunación romana. Funcionó hace 2000 años y créeme, funciona después de 2000 años. Entonces, no seas un covidiota. Ve y ponte la puta vacuna y mantente consciente, mantente al tanto. Covidiota no es una palabra inventada por Nergal. En Europa y Estados Unidos se le dice covidiota a quien es considerado una persona que actúa como un idiota irresponsable durante la pandemia de COVID-19, ignorando el sentido común, la decencia, la ciencia y los consejos profesionales, conduciendo de esta manera a una mayor propagación del virus y la muerte innecesaria de miles. El mes pasado, Nergal compartió una foto de él recibiendo la dosis adicional de una vacuna. El músico también dijo: ni siquiera los temas religiosos son tan polarizadores como las vacunas en estos días, pero ambos tienen mucho en común. Puedes confiar en la ciencia probada o puedes seguir viviendo con pseudo creencias obsoletas. Consideren a su gente, no sean covidiotas, sean amables los unos con los otros. El guitarrista de Queen, Brian May, también instó a todos a vacunarse contra el COVID-19 nuevamente. Hay muchas personas en los hospitales en este momento que no fueron vacunadas y que están en la línea entre la vida y la muerte. Tuve COVID y estoy bien gracias a que tengo 3 dosis de Pfizer, y les ruego y les imploro que vayan a vacunarse si aún no lo han hecho, porque necesitas la ayuda. Perdí a uno de mis mejores amigos a causa de COVID muy temprano, en 6 días lo mató. Me podría haber sucedido a mí los últimos días, pero no, gracias a las dosis. Me desespera ver a estas personas protestar contra la vacuna, protestar contra la supuesta violación de sus derechos solo porque les dicen que usen un barbijo. Dios mío, muchachos, nuestros padres lucharon en guerras y a ellos les quitaron sus derechos civiles. Todo lo que te piden es que desempeñes tu papel para tratar de unirte contra esta enfermedad, que es algo desagradable y aún no ha terminado. A principios de este mes, Evanescence pospuso los 5 shows restantes en su gira por Estados Unidos con Halestorm debido a múltiples casos de COVID dentro de la gira. Los conciertos en Cincinnati, Pittsburgh, Camden, Newark y Worcester, que originalmente estaban programados para tener lugar entre el 12 y el 18 de diciembre, ahora van a tener lugar a fines de enero. En declaraciones a una estación de radio, Amy Lee declaró: hubo algunos casos de COVID en nuestra gira, como le ha sucedido a mucha gente, y simplemente sabíamos que lo más seguro era forzar una pausa y cancelarlo, para mantener a todos a salvo. Afortunadamente pudimos reprogramar nuestras últimas 5 fechas para enero de inmediato. En estos tiempos solo tienes que hacer tu mejor esfuerzo, hacer todo lo que puedas para protegerte y luego ser flexible, porque hay algunas cosas al respecto que simplemente están fuera de tu control. Es bastante salvaje, diferente a cualquier otro momento que haya vivido. Cuando se le preguntó si todos en Evanescence y el equipo de la banda estaban vacunados antes de salir de gira, Amy dijo: totalmente. Creo que lo que realmente hace el estar vacunado es evitar que tengas reacciones realmente graves y potencialmente mueras, por lo que puede salvar tu vida. Y yo espero que la gente entienda que incluso si no eres tú o la persona que está a tu lado, aún puedes contraerlo y pasar por esa enfermedad. Vacunados o no, todavía debemos tener mucho cuidado. Hay una nueva variante alrededor. En Estados Unidos, más del 60% de la población actualmente está completamente vacunada contra el coronavirus, mientras que más del 72% recibió al menos una inyección, según datos de los CDS. Más de 797.000 personas murieron por el coronavirus en Estados Unidos.